Con su venia, diputado presidente, por economía parlamentaria solicito la inserción íntegra de la presente iniciativa, toda vez que solo daré lectura a los puntos sustanciales. El feminicidio es un fenómeno que durante las últimas décadas se ha hecho más visible en México y que refleja la forma más agresiva de violencia que padece la mujer frente al hombre y la sociedad en general. Lamentablemente, el fenómeno se mantuvo invisibilizado durante mucho tiempo, de tal forma que no es una situación nueva o coyuntural, pues es el reflejo de factores o condiciones de diversa índole que las mujeres han afrontado a través del tiempo y que les ha impedido el pleno ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad de circunstancias ante las demás personas. El delito de feminicidio quedó tipificado en el Código Penal Federal en junio de 2012 y en este caso de la Ciudad de México se logró desde un año antes, en julio de 2011. Las acciones y mecanismos en contra del feminicidio que se han implementado en los últimos años dentro de la Ciudad de México han permitido llegar a atender el fenómeno desde una visión cada vez más integral. A pesar de lo anterior, aún existen desafíos respecto al perfeccionamiento de las políticas públicas, las normas y la formación de los servidores públicos en cuanto a su función y responsabilidad, así como en la concientización de la sociedad y en particular de parte de los hombres. En este contexto, cobran especial relevancia los criterios que aplican los servidores públicos al momento de atender los casos de violencia contra la mujer que nos llevan a la prevención del feminicidio partiendo de su adecuación, reconocimiento y tipificación que deriven, en su caso, en el establecimiento de las medidas pertinentes de protección, anteponiendo de manera acertada y sin ligereza alguna el interés en preservar la integridad de la víctima. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha manifestado que a pesar del rechazo social a las prácticas discriminatorias y violentas que enfrentan las mujeres, la falta de perspectiva de género en la atención a las víctimas y la investigación de los casos contribuye a que la violencia institucional y su negligencia omisa mantengan la impunidad y sigan impidiendo el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las agraviadas. En tiempos recientes se han suscitado casos graves de feminicidio en los que las autoridades responsables de la procuración o impartición de justicia contaban con el conocimiento de antecedentes o datos que establecen el riesgo al que estaban expuestas las víctimas antes de efectuarse el crimen. Sin embargo, y aún existiendo ya juicios en proceso respecto a las denuncias antes señaladas, las autoridades correspondientes, por falta de aplicación de perspectiva de género, no salvaguardaron la integridad de las víctimas y, en consecuencia, permitieron que los agresores agravaran la situación al cometer el delito de feminicidio. Un delito que pudo prevenirse y que termina por ser resultado de una cadena de sucesos en las que se incorporan las acciones u omisiones de las autoridades responsables de la procuración o impartición de justicia, aún teniendo conocimiento de la gravedad de los antecedentes o datos que existían del caso. Quizá el caso más representativo de lo antes citado es el de Abril Pérez Zagaón, quien fuera víctima de violencia familiar y que en enero de 2019 fue agredida por su esposo mientras dormía, quien la golpeó con un bate de béisbol e intentó estrangularla. Después de interponer la denuncia por tentativa de feminicidio, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito
pasando de feminicidio en grado de tentativa a lesiones y violencia familiar, facilitando que después de una apelación que le fue concedida por el magistrado Héctor Jiménez López para retirar al agresor la prisión preventiva como medida cautelar, quedó libre por decisión del juez Carlos Trujillo Rodríguez. Días después de lo mencionado, Abril fue asesinada con arma de fuego. Finalmente, cabe destacar que los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, que intervinieron en el caso de Abril Pérez Agaón, fueron cesados por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México por desestimar el riesgo en que se encontraba la víctima y no actuar con perspectiva de género. En este sentido, la jefa de gobierno expresó que con esta resolución del Poder Judicial capitalino se va construyendo una ciudad de justicia para las mujeres y se envía el mensaje de que el marco jurídico de protección para ellas tiene que cumplirse y si no, tiene que sentenciarse, abonando a la propia queja que presentó ella misma ante la Judicatura en torno a este caso y el actuar de los jueces, lo que sustenta y fortalece el espíritu de la presente iniciativa. Asimismo, otro aspecto que no se encuentra todavía regulado dentro del propio código es el caso del servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, planteamiento que ya se reconoce como violencia institucional en contra de las mujeres dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto en la Ley General como en la de la Ciudad de México. Es necesario que se atienda dentro del Código Penal del Distrito Federal los supuestos antes señalados a efecto de sancionar a la autoridad responsable de la procuración o impartición de justicia en caso de que la acción u omisión de sus funciones propicie que se cometa un delito de feminicidio, así como en aquellos que dentro de un proceso retarden o entorpezcan la procuración o administración de justicia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.